poder estar en la casa de oración para alabar su nombre y glorificarle, ¿verdad? Porque solo Él es digno de que nosotros le glorifiquemos y alabemos su nombre. Doy gracias por este privilegio. Sabemos, hermanos, que en otro tiempo no éramos merecedores de hablar la palabra del Señor, pero en este tiempo Él nos ha hecho sus hijos, sus siervos, para que nosotros hablemos su palabra. Así es que en esta mañana vamos a ir al libro de Mateo 7:24. Gloria al Señor. Algo el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Ya le pedimos al Señor que nos hable. Esta es una parábola muy conocida, hermanos. Muy conocida y quizás se lee muy seguido en las células, en las congregaciones. Pero vamos nosotros en el nombre del Señor y con la ayuda y el respaldo del Espíritu Santo a tratar de hablar lo que el Señor quiere que hablemos en esta hora. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Gloria al Señor. Hasta ahí, hermanos. Gloria al Señor. Nosotros vemos que esta es la última parte o la última parábola de la que el Señor estaba hablando en el monte. El último sermón, lo último que el Señor casi les dice. Vemos nosotros que este es el sermón del monte, pero antes de darles estas palabras, el Señor ya les había enseñado muchos temas. Les había enseñado acerca de la oración, les había enseñado acerca de no juzgar a los demás, les había enseñado acerca de los falsos. El Señor siempre se preocupaba por enseñarle a sus discípulos, a sus seguidores, a la iglesia. Él siempre se preocupaba porque había que aprender, el pueblo tenía que aprender. Entonces él, en este sermón del monte que le llaman, él daba muchos temas, él les había dado muchos temas para hablar, les había enseñado para que ellos aprendieran, para que sus seguidores le aprendieran. Y termina él con de los dos cimientos. Cualquiera pues que me oyere estas palabras. Vamos a ver nosotros qué el Señor nos tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. El Señor nos presenta, hermanos, dos clases de hombres en esta parábola. Dos hombres. El uno era sabio y el otro era insensato. Dos hombres constructores. Se está hablando de dos hombres que habían construido una casa, ¿verdad? El uno construyó su casa, dice, sobre la roca, y el otro la construyó sobre la arena. La casa, hermanos, es el alma del hombre. Esa es la casa, el alma del hombre. Los cimientos, el cimiento es Cristo, es la palabra. Ese es el cimiento, la palabra, Cristo mismo. Él es, hermanos. Miren, en Deuteronomio 32:4 dice que Él es la roca. Eso le decía al pueblo de Israel, Moisés, Él es la roca. Y más adelante, en el versículo 15 dice, y menospreciaron la roca de la salvación. Esto lo estamos dando, hermano, para que no quede duda que estamos fundamentados nosotros en la roca que es Cristo. Pero también para que entendamos que no era eso lo que Cristo quería darles a entender a ellos con esta parábola. No era que Cristo les quería decir, yo soy la roca y en mí tienen que estar, y en mí. Ese es el fundamento y es una de las doctrinas de la congregación. Esto lo tenemos bien claro nosotros.
les quería decir a estos hombres que Él era la roca. Él lo que quería que ellos atendieran era otro llamado que Él les estaba haciendo. Él es la roca de nuestra salvación. Él es la roca de nuestra salvación. Mire, Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es. Sobre Él la iglesia está edificada. No sobre Pedro, no sobre María, no sobre nadie más. Sobre Cristo está edificada la iglesia. Es decir, que Cristo, cuando decimos nosotros que Cristo es la roca de nuestra salvación, que Cristo es la roca en la que estamos fundamentados, no estamos diciendo mentira, ni estamos hablando cosas que no es realidad, es la verdad. Cristo es la roca de nuestra salvación y es donde nosotros debemos estar fundamentados. Pero si nosotros leemos cuidadosamente, realmente en el texto que hemos leído o en los textos que hemos leído, ¿qué es lo que Cristo le quería decir a sus discípulos, a sus seguidores? Mire Mateo 7:24: cualquiera que me oyere e hiciere estas palabras, le compararé a un hombre prudente. Oiga, ¿está entendiendo que es realmente lo que Cristo les quería transmitir a sus discípulos, a los seguidores? Él quería algo más de ellos. Les había enseñado, les había dado muchos temas antes. Él sabía lo que les había hablado. Él sabía lo que les había dicho. Todo lo que se le había enseñado: amar al prójimo, amar a los demás, perdonar, no dejarse engañar fácilmente de los falsos profetas. Todas esas cosas se las había enseñado Jesús. Entonces termina Él diciendo: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Pero vamos al otro lado. Cualquiera que me oyere y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa en la arena. Y cuando vino el viento, entonces vino su desgracia y su ruina y su vergüenza. Entonces el Señor quería hacerle entender al pueblo lo necesario que es ser hacedores de la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor quería hacerle entender a ellos. Lo necesario que era. El insensato, el necio, el que escucha la palabra. Ese es el insensato, el necio, el que escucha la palabra, el que la recibe con gozo, con alegría. Y pareciera que está activo, que está vivo, que está fundamentado en la roca. Pareciera que está ahí, que está bien firme, que hizo su fundamento firme. Ese es el necio que está en los cultos a veces, que se congrega. Aquí no nos está hablando el Señor, hermanos, de que nosotros los cristianos y los que no perseveran en la obra del Señor. No, aquí el Señor está dando a entender de dos clases de cristianos. Lamentablemente hay dos clases de cristianos. Entonces el Señor nos está queriendo dar a entender a nosotros lo necesario de hacer la diferencia, de ser diferentes el uno del otro. Pero en esta hora el Señor, a través de la palabra, nos vamos a examinar nosotros mismos y vamos a ver nosotros en cuál de estos está. Pero el necio, hermano, la recibe con alegría, con gozo, canta gozoso y le gusta cómo cantan los demás y también canta. Pero realmente se congrega más que cualquier otro hermano. Pero realmente está fundamentado ese hermano. ¿Realmente estará ese hermano cimentado en la roca?
Una pregunta, ¿verdad? Dice que el prudente, el que es sabio, evalúa la genuinidad de su fe. Se evalúa él mismo, está pendiente en quién está fundamentado. No cree que porque solo estar en el culto o porque solo se sabe toda la palabra del Señor, él es sabio y está fundamentado en la roca. No, hermanos. Se puede saber toda la Biblia. Puede estar en todos los cultos y involucrado en todos los servicios que pueda estar, pero no puede estar fundamentado en la roca. Tal vez hay algunos que no tienen privilegios, que no se mueven y se desarrollan en todas las actividades, pero están fundamentados en la roca. Están fundamentados. El que nosotros estemos aquí no dice, hermano, que todos estemos fundamentados en la roca que es Cristo, que tengamos un fundamento sólido. ¿Por qué? Porque no estamos practicando ni obedeciendo la palabra, porque estamos siendo simplemente oidores olvidadizos. Solamente venimos a escuchar, pero realmente no tratamos de hacer la palabra. No tratamos nosotros, realmente, si el Señor nos dice, sean mansos, sean prudentes, sean entendidos, obren conforme a mi palabra, diríjanse y conduzcanse conforme a mi palabra, no conforme a lo que ustedes quieran o sientan. El Señor nos habla. El Señor nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer, pero este hombre prudente y sabio evaluaba si su vida la tenía bien con Dios, evaluaba si estaba viviendo conforme a la palabra o conforme a lo que él pensaba de su corazón. Este hombre sabio vivía una vida recta delante de Dios porque vivía bajo la palabra y vivía en obediencia. En obediencia no a los demás, sino en obediencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces estos dos hombres eran diferentes, pero a pesar que eran diferentes, tenían similitudes, se parecían. Aunque eran diferentes, tenían ellos similitudes, eran parecidos. Igual que usted y que cualquier otro hermano, igual que yo y que cualquier otro hermano, parecidos en muchas cosas. La primera cosa en la que estos dos hombres se parecían, ambos escuchaban la palabra del Señor, ambos estaban en el culto, ambos estaban en el servicio, ambos se mantenían ahí. Oiga lo que dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo que sea, me oye, ambos estaban oyendo. Lo mismo dice en el 26, cualquiera pues que me oye estas palabras. Los dos hombres habían oído. Los dos clases de cristianos que hay han escuchado o hemos escuchado la palabra del Señor. Los dos clases. Entonces nos parecemos el uno al otro. Tenemos muchas similitudes en que los dos habían escuchado la palabra de Cristo. El otro punto es, en lo que ellos se parecían o tenían similitudes, es ambos edificaron una casa. Los dos habían edificado una casa. Los dos, hermanos. No es que aquel no había edificado, no, los dos. Nos enseña la parábola que los dos habían edificado una casa. Los dos habían edificado una casa. Todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo. Todos los que estamos en este lugar hemos recibido a Cristo. Nuestra vida es el alma, ¿verdad? Somos el alma. Entonces nosotros somos esa casa donde viene el Espíritu Santo y viene a reposar sobre nosotros, ¿verdad? Desde que recibimos a Cristo dice que fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. Entonces esta situación, hermanos, es de ponerse uno a pensar, a ver cómo estamos nosotros o cómo está esta situación. ¿Cómo va a ser que en la congregación van a haber dos clases de cristianos?
¿cómo va a ser eso, Señor? Que en la congregación van a haber dos clases de cristianos, pero las hay, hermano. Las hay. El Señor lo enseñaba. Las hay. ¿Por qué? Él lo sabe porque las hay. Es necesario quizás. Acordémonos que en aquel tiempo pues se van a presentar ante Él y le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre. Y no son los del mundo, son los hermanos de la congregación. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le va a decir, no os conocí. A aquellos que estaban siendo fundamentados solamente o estaban solo en la arena. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros realmente? No sé si usted está entendiendo, si usted está claro ya qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Que ya no dejemos de tanto. Que nos fundamentemos en Él. Que entendamos que en Él está la vida. Y que sin Él nada somos ni nada podemos hacer. Que dejemos de creernos más que cualquier otro. Que dejemos de sentirnos grandes. No, hermano. No. Que nos creamos más espiritual que otro. No, hermano. Eso con Dios no va. Eso Dios lo llama orgullo y soberbia. Eso Dios lo llama que no es agradable, porque todo orgulloso y a todo soberbio Él lo mira de lejos. A todo el que cree ser más que Él y no se fundamenta en Él, o que cree que todo lo puede hacer sin Él. Porque a veces nos pasa. Creemos que por nuestras propias fuerzas. El problema es si le hemos pedido dirección a Dios y Él está con nosotros. Para un ministerio. Para hacer la obra del Señor. Hemos pedido nosotros, Señor, realmente yo estoy fundamentado en ti. Yo estoy haciendo tu voluntad, lo que a ti te agrada. Estoy obedeciendo tu palabra o no. Es necesario, hermano, que nosotros entendamos lo que el Señor quiere y que nos está hablando en esta maravillosa mañana. Dice que se parecen o tienen muchas cosas en común estos hombres. Ser parecidos. Usted puede verlos, hermanos. Nos podemos ver muy parecidos todos. Muy parecidos. Ellos dijimos que los dos habían edificado una casa. Los dos. Todos le hemos entregado nuestra alma al Señor. Todos le hemos entregado nuestra alma al Señor. Entonces, por lo tanto, nosotros somos esa casa. Esa casa. Solo que necesitamos nosotros saber y ver dónde está cimentada nuestra casa. ¿Dónde la tenemos? La otra similitud que había entre ellos dice que las dos construcciones fueron ambas puestas a prueba. Las dos casas fueron puestas a prueba. Descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con ímpetu sobre aquella casa. Oiga, golpearon con ímpetu sobre aquella casa. ¿Sobre cuál casa? Sobre la casa del sabio y sobre la casa del necio. Sobre ambas casas. Sobre las dos casas. Ellos los dos fueron sometidos a prueba. Los dos hombres. Tanto el cristiano firme, el que tiene fundamento, como el que no está fundamentado, estamos expuestos a estar en pruebas. Porque es necesario, decía el apóstol Pablo, que os paséis por diversas pruebas, sabiendo que esas nos iban a traer gozo. Aunque a veces la prueba no parece tener gozo, pero al final cuando la hemos pasado nos gozamos y nos alegramos, porque sabemos que tenemos un Dios poderoso que nos ayuda y nos bendice. Entonces, no estamos exentos nosotros de no pasar pruebas. Todos los cristianos, tanto el cristiano genuino como el cristiano que no es genuino, está expuesto a pasar pruebas. La situación es, cuando venga la prueba, cuando te llegue el momento de la lucha, cuando te llegue el momento del dolor,
Cuando te llegue el momento de la tristeza, de la enfermedad, cuando te llegue el momento de que quieres dejarlo todo y tirarlo todo atrás, ¿en qué estás fundamentado tú? ¿En la arena o en la roca que es Cristo? ¿O en la palabra del Señor? Cuando no estamos fundamentados en Cristo, fácilmente se nos hace y vemos el problema y tiramos y le damos para atrás. Y queremos dejar el problema ahí. ¿Cuál es tu problema? ¿Es problema de salud? ¿Es problema familiar? ¿Es problema económico? ¿Es problema de que tienes contienda con alguien? ¿Cuál es tu problema? Hay que ir a esta. Aquí está toda la solución para cualquier problema. En la palabra. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús mismo, la palabra que es viva. Él es, Jesús es la palabra. En esta, Él no va a venir y se nos va a presentar ahora a nosotros, como se le presentó a Tomás con sus heridas. No, es a través de la palabra que nosotros nos vamos a edificar y a bendecir y a enfrentar todo problema, no con sus fuerzas ni con sus pensamientos de hombre, porque ya no somos guiados por esta carne. Ya no somos guiados por lo que nosotros decimos, sino que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y por la palabra. Cuando un problema llega a nuestra vida, cuando una tormenta, cuando una lluvia, cuando el río llega a nuestras vidas, cuando el viento sopla a su casa, ¿dónde está fundamentado usted? No sé, tarde que temprano, quizás no a todos se les ha llegado o se nos ha llegado el momento de la prueba. No va a llegar el momento. Y Dios conoce su divinidad. Dios sabe cuál es su divinidad y usted también. ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es su prueba? Solo usted y Dios la conocen. Entonces usted tiene que estar fundamentado en Cristo para poder soportar la prueba. Nosotros tenemos que tener fundamento en Cristo para cuando el momento de la prueba nos llegue, nosotros poder soportarla y pedirle al Señor ayuda. Ayuda. El necio no. El necio rápidamente se va de la congregación o se le hace fácil huir del problema. Aquí no me quieren, aquí no me miran bien. Yo sé que no les caigo bien. Así comienza el necio. Yo ya me voy a ir de esta congregación. Y aunque ha sido un hombre gozoso, aunque en el pasado era de los que cantaba aleluya, amén, esos gozosos, fervorosos, que le decían predique, hermano, y con gozo predicaba. No le temblaban las piernas para predicar. De esa clase de gente es lo que pasa, que cuando llega la prueba fácilmente se mueven, fácilmente son movidos, quedan en ruina, quedan en desgracia, quedan estos hombres, hermanos, en una desgracia. Y dice uno, ¿y el hermano? Que no era el hermano que era bien fervoroso para cantar, que no era el hermano que era bien fervoroso para predicar. No era aquel hermano que no se perdía ningún culto. Pero en el momento de la prueba, allí es donde nosotros realmente le vamos a demostrar a Dios en qué y en quién nosotros hemos creído, en quién nosotros estamos fundamentados. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos dé esa sabiduría cada día para nosotros pedirle al Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Yo quiero servirte, yo quiero estar fundamentado. Enséñame, hazme hacedor de tu palabra, hazme hacedor de tu palabra. Entonces hemos visto 3 puntos en los que ellos se parecían, eran similares. Ambos escuchaban la palabra, ambos edificaron su casa,
y ambos fueron sometidos a prueba. Ambos, hermanos. Ambos fueron sometidos a prueba. Entonces diríamos nosotros, si se parecían tanto, si ellos se parecían tanto y parecían que ya tocaban la gloria de Dios cuando estaban todos juntos, los dos juntos, ¿cuáles son las diferencias de estos hombres? Porque había diferencia en ellos. Había diferencia en estos dos hombres. Entonces, dice que las cosas, este es otro punto, hermano, pero las cosas que los diferenciaban, acuerda que dijimos, las cosas que los hacía ser parecidos. Ahora vamos a ver las cosas que los diferenciaban a estos hombres. Porque había cosas, usted los veía juntos y se veían igualitos, pero había algo que los diferenciaba. Había algo que era diferente en ellos dos. Era algo que estaba ahí, que era diferente entre ellos dos. Las cosas que lo diferenciaban el uno del otro. Lo primero que vamos a ver era el cimiento. ¿Dónde estaban cimentados? Que lo hemos venido viendo atrás. Ya lo hemos venido viendo atrás. Pero es importante ver la diferencia de estos dos hombres. Es importante ver lo diferente que ellos eran. Se veían igualitos los dos, pero había diferencia. Si usted ve a veces los gemelos, ¿verdad? Se parecen, son idénticos, pero siempre hay un rasgo en ellos allá al fondo que no son igualitos. Así es, siempre hay algo en ellos que no son idénticos. Pues igual estos hombres, había algo que los diferenciaba y era el fundamento en el cual estaban puestos. Usted sabe que para construir una casa, hermanos, se tiene que hacer un fundamento. Se tiene que armar un fundamento. Allá depende del constructor o del dueño de la casa. Allá depende de cómo él quiere que si cuando vengan los temblores y vengan los terremotos y venga la lluvia y los huracanes, su casa no esté firme. Allá depende del que va a construir, a fundar su casa. Y estos hombres vimos que el uno tomó la decisión de fundarla sobre roca y el otro no. Es peligroso, hermanos, no fundar la casa en la roca. Es peligroso, corremos peligro, hermano. Si no estamos realmente fundamentados en Cristo, corremos peligro. Corremos peligro, pero hay tiempo. Estamos a tiempo. Estamos aquí, escuchando la palabra. Estamos en este lugar que Dios quiere Dios que estemos. Estamos a tiempo. El Señor sabe por qué nos habla. El Señor sabe cuál es la necesidad. Recordemos que ambos pusieron fundamento, pero el uno puso un fundamento seguro y el otro un falso. Mire, hermano, mientras Jesús estaba enseñando esta parábola, había mucha gente ahí. Había muchos escuchándole. Había muchas personas escuchándole. Pero Jesús, el Señor, sabía que después de oír esas palabras, después de estar esos hombres recibiendo con gozo aquella palabra, con alegría la palabra, porque los que estaban ahí estaban gozosos, escuchando todo el sermón que Jesús les había dado. Estaban con alegría, ellos estaban gozosos escuchando la palabra. Ahí mismo lo dice. Mateo 28, 29, en lo que hemos leído, 7, 28, 29. Ahí mismo lo dice. Dice que ellos estaban atentos, atónitos, y decían que éste enseñaba diferente a los escribas, como quien tiene autoridad, no como los escribas. Esos hombres estaban atentos, esos hombres estaban escuchando la palabra. Mira cómo enseña este Jesús, como quien tiene autoridad
estaban fundamentados. Jesús sabía que estaban recibiendo con gozo la palabra, con alegría, pero sabía que al salir de ese lugar, todo lo que Él les había enseñado del sermón se les iba a olvidar. No lo iban a retener consigo, no lo iban a obedecer, no lo iban a vivir, no lo iban a practicar. Acá se nos habla, se nos predica del amor, de la misericordia, de la compasión, de la unidad. ¿De quién no se nos predica aquí? De la santidad. De todo se nos habla aquí. El problema es que al salir de esa puerta se nos ha olvidado todo. Se nos ha ido de la mente todo. Y si usted se olvida de algo, ¿usted cree que puede hacerlo? Y si no lee la palabra, aparte de que solo viene aquí y escucha nomás, y no lee, no se nutre en la casa. Aparte de eso, ¿usted cree que vamos a hacer la palabra sin conocerla? Es necesario, hermanos, esforzarnos también y leer la palabra del Señor, porque si usted no la conoce, no la va a poder hacer. Y si no conoce tampoco la palabra, no conoce tampoco a Jesús. No lo conocemos. Si no conocemos y vivimos la palabra, no conocemos a Jesús. Si no somos hacedoras de Él. Porque estos hombres estaban ahí atónitos escuchando. Y podemos gritar amén. Gloria a Dios, aleluya, que esa es parte del servicio al Señor. Y que tenemos que hacerlo, no estamos diciendo que no. Darle la gloria a Él porque Él es digno de toda gloria. Eso es necesario. Eso es necesario. Pero también es necesario oír la palabra y retenerla con nosotros. Y hacerla, ser hacedores de ella. Ser hacedores de esta palabra. No solamente dice, tal texto dice que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. No. Tenemos que amar al prójimo. Tal texto dice que yo debo perdonar. Porque se sabe las citas bíblicas y se sabe todo. El problema es la acción. El problema es si lo está haciendo, si lo está practicando, si lo está viviendo. Ese es el problema de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Si estamos nosotros realmente cimentados en Cristo. Recordémonos que estos dos hombres los diferenciaba el cimiento, donde estaban cimentados. Si usted es una persona que va regida a la palabra, que va su vida, la lleva conforme a la palabra del Señor, usted va a dar testimonio. Y no va a haber nadie ni nada que le critique o que lo juzgue. Y aunque lo juzguen y aunque lo critiquen, alabe a Dios y sirva al Señor, porque usted es el que conoce la relación que tiene con Dios, en donde usted está fundamentado. Usted es el que la conoce y Dios. Nosotros somos los que conocemos realmente. Estos hombres realmente con gozo recibieron la palabra del Señor, pero el Señor sabía que en sus corazones no estaba la palabra, no la llevaban. Se iban a sus casas y llegando allá comenzaban a practicar lo mismo que habían practicado antes de escuchar la palabra. Sus actitudes eran las mismas de antes. Entonces, estamos viendo, estos hombres no eran agradables a Dios tampoco. Miramos Lucas 6:46, hermanos. Lucas 6:46. Vamos a ir a Lucas 6:46. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Lucas 6:46 al 49. 6:46. Gloria a Dios. Mire, este es el texto paralelo del que hemos leído de Mateo 7.
el texto parecido al texto de Mateo 7. Mire lo que dice aquí. Porque me llamáis, ¿por qué me llamáis? Es una pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, os indicaré a quién se parece, es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, ¿verdad? Una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mire a quién lo está comparando, a este hombre sabio, y que no lo pudo mover la tribulación, que no lo pudo mover, porque el fundamento estaba puesto en Cristo. Su fundamento estaba seguro, era un fundamento sólido. Pero mire el 49, mas el que oye o el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual vinieron ríos y dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Son cosas lamentables. Son cosas bien lamentables, hermano. Vamos a ver otro pasaje ahí mismo en Lucas. Vamos a ver, hermano. Vamos a ver Lucas 14, 28, hermano. Lucas 14, 28. Es necesario, hermanos, que nosotros nos pongamos a pensar, a meditar en dónde está nuestra casa fundamentada, y se los he repetido muchas veces, en dónde estamos nosotros cimentados. Lucas 14, 28. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Este hombre prudente se sentó, pensó primero. Es necesario que nos sentemos a pensar. ¿Quién de nosotros, queriendo edificar, quién de nosotros no se quiere salvar? Todos queremos ser salvos. Todos queremos la salvación y por eso estamos en este lugar. Pero es peligroso que nos estemos engañando a nosotros mismos. Es peligroso que entremos en la religiosidad. Es peligroso ser religiosos y creer que somos cristianos. Hay que sentarse primero y calcular, ver dónde estamos y dónde vamos a ir fundamentándonos o cimentándonos. Porque esto es día con día, hermanos. No solo es que recibimos a Cristo y ya estamos fundamentados. No, es una lucha diaria. Usted pudo haber estado fundamentado la semana pasada en Cristo, pero de esa semana para acá nos desnivelamos. Esto es diario. Esto no es que yo ya acepté a Cristo y estoy en el fundamento. No, esto es una cosa de persistencia, de todos los días, de cada día, de cada día y de cada día. Tratar nosotros de vivir una vida fundamentada en Él. Y no solo de los recuerdos, cuando yo estaba. No, hay que buscar. Si usted ha sentido que su nivel espiritual ha bajado, pongámosle, hermano. Si usted ha sentido que usted se ha descuidado en una área, veamos a través de la palabra cómo y a dónde. Porque es necesario. Estamos a tiempo de volvernos a fundamentar si nos hemos nosotros desviado. Porque hay gente que ha recibido y ha estado bien fundamentada, grandes hombres que han predicado la palabra del Señor, pero ¿dónde están hoy? No estamos exceptos, estamos expuestos. Entonces, el que usted esté fundamentado ahora no es tampoco para vanagloriarse y señalar
No, el Señor no nos ha llamado a eso a nosotros, más bien a animarnos. Pero en este texto nos llama y nos anima a que analicemos primero, a que veamos primero dónde, si nos alcanza, si tenemos lo suficiente para edificar y no nos vamos a quedar a media construcción. Porque no es del que comienza ni del que se queda a medio camino, es del que termina la carrera. Y esos vientos, hermanos, ya se sienten. Él ya está a las puertas. Ya está a las puertas. Y es necesario que nosotros nos mantengamos firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Tenemos, hermanos, que prepararnos. El Señor está a las puertas y Él no quiere que nadie perezca, que ninguno de nosotros, sino que todos obtengamos vida por el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Por eso es que Él nos manda la palabra. Por eso es que Él quiere que nos volvamos a reedificar. Si acaso, por si acaso estamos ahí, que nos hemos movido. El fundamento es Cristo. Y mire este texto maravilloso que hemos leído ahora. Porque ¿quién de nosotros? ¿Verdad? ¿Quién de nosotros? Pues queriendo, ¿verdad? Edificar, va a edificar sobre arena. No, hermano, siempre hacemos una cosa sólida cuando la hacemos para vivir ahí, para habitar nosotros ahí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver Lucas, dijimos, ya vimos Lucas. Entonces, ese era uno de los puntos que lo diferenciaba a ellos, que uno había puesto cimiento sólido, había puesto cimiento. El otro es una resistencia a las pruebas y el otro no. Uno resistió las pruebas, el otro no. Y el uno resistió las pruebas porque estaba fundamentado en Cristo. Mire, Lucas 8:13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído la palabra con gozo, pero no estando cimentadas sus raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahí está hablando, hermanos, de la siembra, ¿verdad? Cuando salió a sembrar el sembrador. Entonces hay hermanos que solo reciben con gozo y cuando les llega la prueba se apartan. No resisten la lucha, no resisten la prueba. Es lamentable cuando esto sucede en medio del pueblo del Señor. Es lamentable cuando la prueba llegó y no la resistió. Hermanos, como pueblo del Señor nos tiene que doler cuando a alguien le llega una prueba, sentirla con el hermano y no alegrarse y juzgar y decir: es que está en pecado, es que la condición de vida que vive, es que no se congrega. Usted no sabe la relación de cada quien con Dios. Lo hemos estado viendo en este tiempo que no nos hemos podido congregar. Lo hemos estado viendo. Ahí es donde hemos demostrado, hemos visto dónde hemos estado o dónde estamos fundamentados. El pueblo del Señor tiene que estar preparado y entender que necesitamos nosotros estar fundamentados en Cristo y hacer su palabra. En este tiempo que hemos estado en casa, no me diga usted, es que no había donde congregarse. Entonces, el congregarse es necesario e importante. Es importante y necesario. No me vayan a malinterpretar. Pero es más necesario y más importante saber en quién está fundamentado usted. Eso es más necesario y más importante. Saber en quién está fundamentado usted. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermano? Aprendemos que necesitamos depender más de Dios. Aprendemos que necesitamos vivir en su palabra en todas las áreas de nuestra vida. El pastor como pastor, el líder como líder, el miembro como miembro.
porque para todos hay aquí. Para todos. En aquel día Dios lo va a juzgar, lo va a preguntar, como padre de familia, como diácono, como miembro, como líder, como pastor, como maestro. ¿Qué es lo que hiciste y lo que enseñaste? ¿O qué es lo que estás haciendo, lo que hiciste con tu vida? A cada uno de nosotros el Señor nos va a preguntar. Es individual. Usted no va a poder ir a hablar por mí y a decirle, Señor, yo estoy segura que esta hermana estaba bien cimentada. No se va a poder. Entonces es necesario que personalmente busquemos nosotros. Busque Ezequiel, hermano, y con esto por mí. Ya se nos fue el tiempo. Vamos a buscar Ezequiel 33. Mire, vamos a ver lo que el Señor le decía. Ezequiel 33, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que Ezequiel le decía, lo que Dios le decía a Ezequiel, lo que estaba pasando con aquel pueblo. Ezequiel 33, 31 al 33. Gloria a Dios. 33, 31 al 33. Oiga, mire lo que le decía Dios a Ezequiel, porque el pueblo estaba ahí siempre atento, hermano, siempre. Le decía, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus labios, con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de sus avaricias. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y cantas bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Por cuanto ello viniere, ¿qué? El juicio. Estaba hablando del juicio. Por cuanto ello viniere sabrán que hubo profeta entre ellos. Allá de cada uno de nosotros, si recibimos el mensaje en esta mañana, allá de cada uno de nosotros, si nos sentamos a examinar nuestra vida, si la llevamos conducida bajo la palabra del Señor o no, si la estamos obedeciendo y la estamos haciendo, o solamente estamos como este pueblo que la oían y halagaban al profeta y decían, qué palabra la que el profeta nos da, qué mensaje que el profeta nos trajo, pero en sus corazones divagaban. En sus corazones no estaba darle la cabida a Dios, sino vivir en sus concupiscencias y hacer lo que ellos querían. Allá de nosotros, si seguimos de la misma manera, el Señor nos da oportunidad para que le buscamos y le busquemos. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Es tiempo, hermanos, a veces se lo aplicamos a los amigos, pero es para nosotros también. Es tiempo, hermanos, que reflexionemos. Llegué a la casa, tal vez no procesó el mensaje, tal vez no lo entendió, tal vez yo no me di a entender como el Señor quería que me diera a entender, pero algo el Señor tiene que haberle dado a usted en esta mañana, que tenemos que ser hacedores y no oidores olvidados. Tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor y no oidores. Así es que este es el mensaje que el Señor ha traído para nosotros en esta mañana, hermanos, y que Dios les bendiga.